Nuestra tercera recomendación, y muy importante, es tener inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque, repito, es como emprender un negocio. Y para emprender un negocio tienes que saber que van a haber días buenos, días malos. Los que hemos emprendido sabemos que a veces debes de durar meses dándole con una buena actitud, con una buena inteligencia emocional para poder empezar a tener esas buenas retribuciones. En mi experiencia personal, que llevo 12 años emprendiendo, no sé, de unos 10, 12 emprendimientos, solo uno, puedo decir yo, que desde el primer mes me dio punto de equilibrio y ganancias. Pero el resto de los otros 10, 11 emprendimientos he tenido que pasar un proceso, fracasar algunos y pasar meses antes de llegar a ese punto de equilibrio, mantenerme y empezar a generar unos ingresos. Entonces, esto es un emprendimiento igual. En la nueva economía tienes unas facilidades, no tienes que invertir tanto, pero necesitas inteligencia emocional para enfrentarte para esos días buenos, esos días malos, que cuando recibas esos super días buenos, pues tengas esa inteligencia emocional para poder manejarlo, y que también cuando tienes esos días malos, igual, que cuando tienes esos problemas quizás en casa, sepas que debes de dejarlos allá y tener la inteligencia emocional para poder manejarlos aquí, igual con la pareja, igual en muchos aspectos. También para entender que entras a una formación, también depende del estudio que entres, pero que tu formación también va a ser diferente a la de las demás. Entonces una chica puede que en 2 días coja unos aspectos que a ti te demoren 15 días o un mes. No quiere decir que seas menos o más, tu proceso es diferente, o que seas como nos dijeron en el colegio, no, es que usted es bruta y usted no. No, para mí cada proceso es muy diferente, porque tus habilidades, tu desarrollo del cerebro y no sé, tú puedes ser más creativa, tú puedes ser más lógica, no sé. Entonces ahí es donde cada proceso trato desde un inicio de identificar e ir ayudando para que eso acelere, pero no quiere decir que va a ser igual. Entonces si tú no entiendes eso, te puedes frustrar si no tienes esa inteligencia emocional para entender que tu proceso va a ser muy diferente, pero que si pagas el precio vas a tener los resultados, ¿vale? Entonces ten en cuenta mucho que debes de trabajar y madurar cada vez en la inteligencia emocional. Ojalá investigues, hay muchos libros e información sobre el tema. Bueno, vamos por nuestro cuarto tip, y muy importante, porque también nos venden a veces, para vendernos la idea de entrar a un estudio, nos dicen, maneja tus horarios. Y yo diría que para tener unos buenos resultados debes de manejar un mismo horario, como un negocio. Y yo sé que la mayoría de personas que están en el gremio del modelaje webcam aciertan conmigo. Quizás si el estudio no está tan enfocado a que tú acredites una cuenta que tenga resultados a mediano o a largo plazo, sino que des resultados ya, pues sí te pueden recomendar eso. Dale, ven un día por la mañana, el otro por la tarde, pero nunca vas a tener una estabilidad de usuarios. Entonces ahí es donde mi recomendación es que entiendas que como un negocio, entre más disciplina tenga con mis horarios, voy a tener mejores resultados con mis clientes, porque ellos se empiezan a fidelizar. Yo siempre les comparo, ustedes son su telenovela, su Netflix adulto, que ellos salen muchos de trabajar pendientes, wow, ¿y cómo estará? Si tú manejas redes sociales, ya están esperando desde las redes sociales cómo vas a estar, porque compraste de pronto algo y les dijiste, oye, chicos, hoy compré eso para ustedes, nos vemos más tarde. Ellos están esperando por verte, pero si tú por X o Y cosa llegaste más tarde, llegaste de pronto, hoy no fuiste, X, ellos empiezan, como yo siempre lo comparo con la tienda de la esquina. Tú fuiste a la tienda de la esquina, fuiste hoy por las arepas en la mañana, pero hoy la señora pues no abrió, mañana abrió más tarde. Tú al tercer día dices, yo no vuelvo de esa señora, yo mejor compro la señora al frente que siempre abre al mismo horario. Entonces ahí es donde, si yo manejo esa calidad de horario, voy a tener mejor calidad de usuarios, ¿ok? Entonces ahí te dejo para que lo tengas muy en cuenta, para que tengas mejores resultados desde el inicio y no choques tanto cambiando los usuarios, porque a veces yo digo, cualquier horario es bueno, el hecho es que lo hagas con disciplina y lo manejes. Hay horarios quizás que tienen más tráfico, otros que no, pero todos hay dinero, y el dinero se hace fidelizando esos usuarios que están día tras día acompañándome en la sala, ¿vale? Vamos para nuestro último y quinta recomendación. Bueno, y por último, esto es una recomendación o también algo de tener muy en cuenta, porque también algunos estudios te pueden prometer que te van a garantizar 100% de la confidencialidad. Y esto es algo que, pues, déjame decirte, y yo sé que todos queremos, y eso es lo que más nos preocupa cuando entramos, como que, uy, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pasar a la familia? ¿Qué me van a decir? Pero ningún estudio, ninguna plataforma te puede garantizar 100% de confidencialidad.
Y te lo digo con 7 años de experiencia en la industria. Hace poco acabamos de pasar el boom de OnlyFans, que desafortunadamente nos dio la noticia que ya no va a dejar contenido adulto, pero que también se filtró muchos videos, muchas fotos, que vimos muchas personas que pensaban que esto era 100% privado, y yo tuve hasta personas conocidas que llegaban hasta a hackear esta plataforma en sus principios, logrando... ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde tenemos que de alguna u otra forma entender que hay que hacerlo profesional. Yo siempre lo recomiendo así porque siempre va a haber ese riesgo y debemos de tenerlo en cuenta. Pero si yo lo hago a nivel profesional, no solo si en algún momento ese video se filtra o se pasa, pues va a ser un video lindo, bonito, porque lo estoy haciendo a nivel profesional, muy diferente. Si estoy haciendo algo guarro, algo feo, porque de pronto no me preparé, de pronto no me profesionalicé, no busqué una buena capacitación, y ahí es donde pues muchas... En vez de dar una buena reputación, a veces tienen una mala de entrada, un mal concepto, porque piensan que esto es solo masturbarse, estar con un juguete, con el otro, no investigan. Entonces, a veces nos quedamos con ese mal concepto de que es el